Saludos de nuevo. Continuamos con el uso del programa AutoCAD. En esta oportunidad vamos a aprender a dibujar objetos dentro del visor y a hacer algunas modificaciones sobre ellos, como por ejemplo borrarlos, cambiar el tamaño, cambiar la ubicación. Para ello vamos a comenzar dibujando objetos simples. Ya habíamos dicho anteriormente que para dibujar un objeto en AutoCAD hay tres vías. Podemos usar la vía del menú. Por ejemplo, si quiero hacer una línea, uso la opción dibujo, línea, y como ya sabemos, tocamos un punto, otro punto y presionamos la tecla Escape o la tecla Enter. Eso hace que el comando se desactive y podemos pasar a dibujar cualquier otro. Yo puedo dibujar en AutoCAD utilizando tanto el menú, como lo acabamos de hacer, como también puedo utilizar los botones de la barra de dibujo que tengo acá. Observen que si presiono aquí y sigo la norma de colocar los puntos según me lo indica el gráfico, obtengo el mismo círculo. También habíamos dicho que yo puedo hacer uso de los comandos a través de la escritura. Por ejemplo, puedo escribir el comando line y eso activa el modo de línea. Vamos a pasar a ampliar la pantalla para que podamos ver este proceso un poco más detallado. Bien, como les decía, yo entonces puedo dibujar objetos utilizando tanto el menú, la opción dibujar del menú, como puedo utilizar la barra de dibujo, como puedo utilizar también la barra de comandos, escribiendo el nombre del comando, ya sea en español o en inglés, dependiendo del idioma con que haya instalado el AutoCAD. También tengo que recordarles que en una edición anterior les había comentado que habían comandos como por ejemplo el comando polilínea, que se escribe polyline en inglés, que requieren que se les dé puntos igual como se hace con el comando línea, pero a diferencia de aquel, las líneas que yo dibujo con el comando polilínea, como pueden observar, son líneas que son continuas. Observen que cuando yo presiono el objeto final se marca completamente, a diferencia de las líneas que dibujo aún siendo continuas en el comando línea, que producen objetos separados. Es decir, si yo una vez que dibujo con el comando línea hago clic sobre cada uno de ellos, esos objetos van a estar separados. Entonces tenemos el comando línea y el comando polilínea que me producen objetos similares, pero en un caso se convierten en un objeto completo y en el otro caso son objetos separados. El icono o el botón del comando polilínea es este, y también pueden hacerlo a través de Draw Polyline, que es el comando, el nombre del comando. Si lo van a hacer por acá, el comando se llama Pline. ¿Okay? Pline. Entonces son las formas de activar. Tenemos otro comando, que es el comando polígono,
Polygon, que lo habíamos comentado en una oportunidad anterior, que me permite hacer polígonos, pero en esta oportunidad hay que recordar que había dicho que hay que seguir el diálogo de configuración. Entonces, el diálogo de configuración, decíamos, consiste en la escritura o darle respuesta a las preguntas que me hace el programa. Por ejemplo, aquí el programa me está preguntando cuántos lados quiero yo ese polígono. Recuerden que un polígono puede ser de 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, y así consecutivamente. Un polígono regular. Entonces, quiero hacer un hexágono. El hexágono tiene 6 lados, por lo tanto escribo el número 6, le doy Enter, y comienza a hacerme, o sigue, mejor dicho, haciéndome preguntas sobre la configuración del comando. Entonces allí me está preguntando que le diga cuál es el centro del polígono, y yo marco un punto con un clic, y luego le tengo que responder si va a ser inscrito o circunscrito en un círculo. Él asume que yo voy a dibujar ese polígono dentro de un círculo. Yo le voy a decir, pulsando acá sobre la opción inscrito, voy a decir que lo quiero, que quiero un polígono inscrito. También puedo escribir la letra I acá. Si escribo la letra I, es exactamente lo mismo que presionar y Enter. Cualquiera de las dos formas me produce el mismo efecto. Ya tengo el polígono flotando allí, pero aún no he terminado porque me sigue haciendo preguntas. Ahora me está preguntando cuál es el radio del círculo que va a contener ese polígono. Bueno, yo le respondo, por ejemplo, 50. Estoy tomando un número cualquiera. Así que pulso 50 y ahora sí me produjo el hexágono. El hexágono es este pequeño que se ve aquí, pero como ya habíamos dicho, como estamos trabajando en un visor que es dinámico, el tamaño que yo le di, comparado con el resto de los dibujos que tengo acá, que no los hice a medida, pues es un tamaño bastante chico. Por lo tanto, para poderlo ver, tengo que utilizar el comando zoom, o el comando zoom que ya habíamos explicado, y ampliar el objeto para que se vea. Yo lo estoy haciendo a través de del scroll del mouse, girándolo hacia adelante, hago que entonces crezca. Los demás objetos no se perdieron, como ya habíamos dicho, sino que están ocultos. Puedo usar el comando pan para arrastrar y girar el mouse a la vez y ver los objetos que yo tenía dibujados allí. Entonces, esto es un trabajo que es común en AutoCAD, el tener que estar ampliando y reduciendo el dibujo y moviéndose con el comando pan. Bien, con esto ya tiene un ejemplo entonces de cómo hacer un objeto utilizando el diálogo de configuración, que aunque lo habíamos visto en la primera parte de las grabaciones, ahora lo estoy repitiendo. Muy bien. Continuamos con lo siguiente. ¿Qué pasa si yo deseo ahora borrar un objeto? Entonces entramos al tema de edición de objetos. Para borrar un objeto, que es parte de la edición, que se puede hacer con él, debo hacer un clic sobre el objeto, en el borde del objeto. Entonces, acá, por ejemplo, hice un clic sobre el borde, un clic izquierdo, y puedo utilizar varias formas para borrar. Una es pulsar la tecla suprimir del teclado y el objeto desaparece. También, si tratamos de borrar este, por ejemplo, en vez de hacerlo con la tecla suprimir, puedo hacerlo a través de este botón. Este botón activa un comando que se llama borrar y toco acá, toco el objeto y el objeto, al pulsar Enter, desaparece. Entonces tengo esas dos formas para borrar objetos. ¿Qué pasa si quiero borrar varios? Pues los marco sucesivamente. Ellos van, al seleccionarlos, van a ir apareciendo esos símbolos que ustedes ven allí, que son como unos recuadros azules, indicando que están en modo de edición. Cuando aparecen esos recuadros, yo sé que puedo aplicar el comando borrar o también otros comandos de edición. Pero tienen que aparecer esos símbolos. Esos símbolos, el nombre técnico de esos símbolos son asas. Se le llama asas o handlers. ¿Okay? Y permiten, bueno,
por una parte, indicar que el objeto está en edición, pero también permite mover el objeto, como lo vamos a ver en un minuto. Bien, ahora marqué esos dos, por lo tanto, pulso el botón suprimir y desaparece el objeto. ¿Qué otra cosa puedo hacer con los símbolos o los handlers? Bueno, puedo hacer dos cosas. Una, mover el objeto. Si lo tomo por el asa de la mitad, la central, me permite mover los objetos hacia donde yo lo desee. Y si lo tomo por las asas laterales, entonces puedo reubicar el extremo del objeto o puedo alargar o reducir el tamaño del objeto. Eso pasa también si lo hago con un círculo. Si lo hago con un círculo, voy a dibujar un círculo nuevamente, toco el círculo, ya aquí aparecen las asas, tomo el asa central, puedo moverla hacia cualquier lugar y si tomo las asas laterales, puedo cambiar el tamaño del círculo. Entonces, esas son las formas tanto de mover un objeto como de cambiar su tamaño. Hasta ahora no hemos trabajado en ningún momento con valores exactos. Estamos trabajando con valores aleatorios porque hasta ahora no hemos tocado el tema de la precisión en el dibujo. Pero más adelante ya ese será un tema importante, es saber cómo hacer que los dibujos tengan un tamaño específico. Repito, de momento no nos interesa el tamaño, solamente la funcionalidad. Hay dos formas también de seleccionar los objetos cuando son varios y queremos seleccionarlos en grupo. Hay veces que son muchos objetos y no podemos gastar tanto tiempo seleccionando uno a uno. Tenemos la opción de los recuadros de selección o de agrupamiento. Funcionan de la siguiente manera. Hay dos tipos de recuadro, el llamado recuadro verde y el llamado recuadro azul. El recuadro azul ocurre cuando yo comienzo un punto cualquiera en la pantalla, en el área del visor, que no tenga ningún objeto dibujado. Por ejemplo, yo comencé en este punto y alargo o ensancho hacia la derecha. En ese caso, el recuadro que aparece es azul. Pero si ahora yo ensancho hacia la izquierda, voy a ver que el color cambia a verde. Hay una diferencia sustancial entre usar uno o el otro. Vamos a ver cómo funciona. Bien, si yo activo el comando verde, entonces voy a ver que todos los objetos que están siendo tocados por el botón verde, por el recuadro verde, se colocan en edición. Allí se observa claramente. ¿Ok? Voy a retroceder el proceso que acabo de hacer utilizando el control Z. El control Z me devuelve el último proceso que yo haya hecho. Ahora voy a aplicar el comando azul. Entonces, en el caso del comando azul, amplío, pero voy a llegar hasta aquí. Observen que estoy dejando por fuera una parte de las líneas que había hecho con el comando polyline. ¿Qué pasa en este caso? Solamente se marcan o se seleccionan los objetos que están totalmente dentro del recuadro. Entonces, con el recuadro verde, que es un agrupador, se llama agrupador grueso, permite que podamos seleccionar los objetos simplemente con que el agrupador los toque. Mientras en el caso del agrupador azul o el recuadro azul me permite seleccionar los objetos en forma fina, es decir, que solamente los que estén justo dentro del recuadro van a ser seleccionados. Una vez que están seleccionados, yo puedo moverlos de posición, puedo borrarlos, etc. ¿no? Ahí no hay mayor inconveniente ya a partir del momento en que yo lo selecciono. Esto de los recuadros azul y verde es muy utilizado en AutoCAD, lo vamos a utilizar bastante porque permite acelerar bastante el trabajo. Otra cosa importante con los objetos en AutoCAD es que los objetos tienen propiedades. Entonces las propiedades de los objetos se colocan a través de esta barra que está aquí. La voy a bajar para que se vea mejor. En esta barra tenemos la propiedad color, así que yo puedo cambiar un objeto de color
También puedo cambiarle el grosor de línea y también puedo cambiarle el tipo de línea. El tipo de línea lo voy a dejar para un video posterior porque es un poco más largo. En este caso voy a hablar solamente de color y grosor. Para aplicar el color ya se observó que es un proceso bastante simple. Se selecciona el objeto y se escoge acá el color. Para escoger el grosor de línea, que es muy importante en el dibujo técnico porque expresa características propias del dibujo, como por ejemplo la separación del ojo o distancia al ojo humano, desde el ojo humano, o expresa también bordes de dibujo mecánico, expresa los bordes de las piezas. Entonces, el grosor es muy importante. Muy bien. Ahora, una vez que yo selecciono el objeto y aplico las propiedades, el objeto debería de manera inmediata responder a las propiedades que yo estoy colocando. Sin embargo, acá vemos que no está respondiendo al color, al grosor, perdón. Cuando yo toco acá, selecciono, veo que el grosor es 0,30, el color es azul y el objeto está en azul, pero no se ve que tiene un grosor 0,30 milímetros como indica aquí. La razón de eso es porque para que muestre el grosor de línea debe estar activado un botón restrictor que normalmente está aquí en esta parte de la ventana, es decir, en la barra de estado. En este caso no lo tenemos visible, pero ya habíamos dicho anteriormente que cuando un botón no está visible nos vamos aquí y lo ubicamos hasta que aparezca. En este caso el botón que queremos se llama Line Weight y ese al activarlo aparece en la barra. Observen que al yo activar el botón Line Weight, el restrictor Line Weight, hago que la línea ya tenga el grosor que yo deseaba. Entonces es importante para el dibujante AutoCAD tener en pendiente este botón. Este botón hace que el grosor de línea aparezca o desaparezca de pantalla. Y la razón de hacerlo desaparecer es porque cuando estamos dibujando preferimos siempre mantener las líneas en grosor cero. Se llama grosor cero el grosor mínimo que puede tener la línea. Y en el momento que deseamos revisar o imprimir, entonces activamos el botón para visualizar que todas las líneas que queremos que estén gruesas, pues estén en su forma correcta. Esto es válido para cualquier objeto. Yo puedo darle también grosor a este círculo. Puedo darle color también, si lo deseo. Así que acá activamos y observamos entonces que el círculo se colocó de forma, tiene un grosor ya. Voy a mover de nuevo esto a su posición anterior, que lo había quitado para que se viera el detalle. Muy bien. Hasta acá vamos entonces a dejar el tema de las propiedades básicas de los objetos y en una próxima edición vamos a trabajar con el uso de los tipos de línea y una segunda opción de propiedades o de activar propiedades que es mediante el comando propiedades o properties. Seguimos en la siguiente edición.